Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda fecha del seminario Revocatoria en Debate, Experiencia Perú y América Latina, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Este evento es otro de los espacios de expresión democrática a fin de brindar a las autoridades elegidas, funcionarios, académicos, miembros de la sociedad civil organizada, información sobre aspectos relacionados al ámbito electoral y reflexionar y debatir sobre un tema relevante como es la revocatoria como mecanismo de participación y control ciudadano a cargo de distinguidas autoridades electorales y personalidades de América Latina. Preside en la mesa de honor el doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en representación del señor presidente de nuestra institución, el doctor Francisco Tábara Córdoba. También se encuentra en la mesa de honor la doctora Beatriz Franco Cuervo, el doctor Fernando Tuesta Solevilla y el doctor Franklin Ramírez Gallegos. Le brindamos un fuerte aplauso. Para iniciar esta segunda fecha, invitamos a participar a la doctora Beatriz Franco Cuervo, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg, Alemania, pregrado universitario en Ciencia Política por la Universidad de los Andes, Colombia. Es profesora en las Facultades de Ciencia Política de las Universidades del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana. Sus principales trabajos y contribuciones científicas se refieren a temas relacionados con los procesos electorales a nivel nacional e internacional, a través del Observatorio de Procesos Electorales de la Facultad, del que fuera fundadora y directora entre los años 2005 a 2010. Ha sido autora de diversas publicaciones científicas con artículos en revistas indexadas nacional e internacionalmente, capítulos en libros de edición nacional y extranjera y documentos de investigación. Señoras y señores, la doctora Beatriz Franco Cuervo abordará el tema la revocatoria en Colombia. Le brindamos un fuerte aplauso. Buenas noches, es un placer estar acá y departir con ustedes experiencias y compartir con ustedes también y aprovecharme de su deliciosa comida, la he degustado de sobremanera, un placer. Me invitaron acá a contar la experiencia de la revocatoria del mandato en Colombia. Hace alrededor de un año, Fernando Tuesta Solevilla y Yanina me invitaron a reflexionar sobre el caso colombiano y realmente he aprendido mucho durante este año de mi país, en el cual se habla mucho, pero se demuestran muy pocas cosas. Y el caso de la revocatoria en Colombia es muy llamativo porque así como Perú tiene el récord Guinness en el número de revocatorias, en intentos y en mandatos revocados, Colombia, al contrario de Perú, pasa invicta en 2 décadas. Entonces vamos a ver el porqué de este fenómeno, algo llamativo. En primera instancia hablaré un poco acerca del panorama general, los antecedentes que dieron origen a este novedoso instrumento en América Latina, siendo Colombia uno de los pioneros en introducirla e institucionalizarla. Un poquito de la reglamentación, pero para no hacerlo tan pesado, decidí tomar un ejemplo y hacer unas gráficas y comparar las diferentes reglamentaciones en Colombia y cómo se presenta esto con un caso emblemático que es el caso de la Alcaldía de Bogotá. Creo que ustedes habrán escuchado algo. La Alcaldía de Bogotá es el segundo cargo más importante de elección popular en el país, es un fortín político muy apetecido y es emblemático y nos puede mostrar toda la problemática en torno a la revocatoria del mandato en Colombia. Durante 100 años aproximadamente, Colombia en el contexto latinoamericano se caracterizó por tener un régimen y sistema relativamente estable, si lo comparamos con el resto del continente, caracterizado por gobiernos civiles, elecciones periódicas, asimismo un fuerte bipartidismo, todavía tenemos sus raíces, y asimismo una democracia representativa, netamente representativa, restringida y excluyente. En ese proceso de la década finales de la década de los 80, ese proceso de la
tercera ola de democracia, para algunos, la mayoría de los países de la región, y para otros el reencauche de la democracia, que se llamó la redemocratización, donde estaba Colombia. Se transformó el sistema, se trató de abrir ciertas compuertas para que dejara de ser tan restringida esa democracia y pasara un poquitico a ser más incluyente. Eso transformó el régimen y el sistema, y así se pasaron de, estamos viendo las gráficas, ¿no? Estamos en eso. ¿Ya? Estamos en eso. Ok. Así se pasó de una democracia netamente representativa a una representativa y participativa, donde de 4 procesos de instituciones de representación se pasó a 9. Ya en un futuro cercano veremos la gráfica de esto. Asimismo, solo existía el plebiscito, y se pasó a introducir 7 mecanismos de representación directa, ahí están, y obviamente allí también la revocatoria del mandato. Eso fue la Constitución de 1991, novedoso, fue uno de los pioneros en establecerla. Aquí miramos también cada uno de estos mecanismos y su ámbito de acción. Si ustedes miran la revocatoria del mandato, pues vemos que está a nivel departamental y municipal, y específicamente para el caso de Bogotá a nivel del distrito capital. No solamente se institucionalizaron estos mecanismos en el artículo 103 de la Constitución, 7 con el voto, sino adicionalmente otra serie de medios e instrumentos de participación a través de los cuales se busca que los ciudadanos puedan tratar de influir en los diferentes procesos de decisiones. Entonces tenemos adicionalmente la tutela, el derecho de petición, gobiernos escolares, es decir, Colombia pasó a ser pionera en la implementación de diferentes medios e instrumentos, tanto así que algunos académicos hablan de 27 espacios de representación, y otros llegan a hablar hasta de 70, dependiendo cómo los contabilicen, ¿no? Espacios, medios e instrumentos. El caso específico de la revocatoria se reglamentó única y exclusivamente para gobernadores y alcaldes. Las características es que se puede implementar a partir del primer año de la posesión del respectivo mandatario, es el primer requisito. Debe mediar por escrito ante la registraduría respectiva la sustentación de la motivación, las cuales se establecen 2 causales. Incumplimiento del plan de gobierno, lo que se llama el voto programático, que está también institucionalizado y está relacionado con que cada uno de estos candidatos, de estos mandatarios, debe inscribir un plan de gobierno donde dice qué va a hacer, básicamente cuáles son su plan de gobierno, sus objetivos, y lo inscribe. Y esa es una de las causales, que sería el no cumplir con lo que prometió o con lo que estableció en ese plan de gobierno. Y el otro es un sentimiento de insatisfacción general de la ciudadanía. La tercera es que no hayan transcurrido las 3/4 partes del periodo, las 3 características básicas. Aquí habría que notar que en primera instancia los alcaldes eran elegidos por 2 años. Eso fue antes en el 88, posteriormente pasó a un periodo de 3 años y a partir del 2005-3 a un periodo de 4 años. ¿Qué ha pasado en estos 20 años y qué ha motivado una serie de reformas en nuestro país? De una parte, el hecho de que hasta el presente ningún intento de revocatoria haya prosperado. Eso llama mucho la atención, digamos, habiendo causas más que justificadas para que se diera, y además que se fue pionero y era algo muy novedoso, pero no ha sido fructífero en nuestro caso. Se oye mucho al respecto de que la legislación es muy compleja, que la hace inviable, muchas críticas, y eso me llamó la atención para ver hasta dónde eso es cierto.
En esta gráfica que ustedes están viendo, vamos a ver dos momentos cruciales, en los cuales de 1994 hasta el 2002, en 8 años, y digo 1994 porque fue institucionalizada en el 91 con la Constitución, pero solo se reglamentó en el 94, mediante esa ley. En 8 años, en la primera etapa de la revocatoria, se inscribieron 34 intentos. De esos intentos, solo 11 lograron superar la primera etapa del proceso, es decir, un 33%. Anterior a esto, quizás valdría la pena que nos devolviésemos una diapositiva donde se establece ese proceso en qué consiste. Entonces, hay 2 etapas, no voy a especificar allí, pero básicamente está relacionada con lo que se ha hablado aquí. La mayoría de los procesos lo tienen: una primera etapa de recolección de firma, unos requisitos; una segunda etapa, citación a votaciones, y una serie de requisitos que vamos a ver más adelante con el ejemplo. Entonces, después de esto, entonces miramos el cuadro, vemos que en 8 años se presentan 34, ninguna prospera, solo 11 superan la primera etapa. A raíz de esto se motiva una reforma, se hace la reforma en el año 2002, se disminuyen los requisitos y vemos cómo automáticamente se pasa de 34 a 96 intentos, se dispara. Pero contrariamente a lo que se suponía, el éxito, digamos, de superación de la primera etapa disminuye. Entonces ya de las 96 solo 21 logran superar, es decir, el 22%. ¿Por qué? Entonces siguen las críticas y se dice que es que la reglamentación es muy amplia, compleja y poco amigable. Lo de poco amigable, comparto esa opinión. Lo de amplia y compleja, pues ahí miramos lo compleja, y digo poco amigable en el sentido de que no es fácil comprender. En mi país, así como después de 3 décadas no tenemos un código electoral, cambiamos la Constitución, no tenemos un código electoral vigente, y lo mismo pasa con esta reglamentación. Son diferentes leyes, resoluciones, y no hay un compendio, entonces eso dificulta. Bueno, también se habla que, crítica, porque las ha hecho inoperante e inviable. Es una percepción generalizada, no solamente de la revocatoria del mandato, sino de todos los medios e instrumentos de participación, muy criticado. Pero son críticas que no se han sustentado académicamente, porque no se ha hecho seguimiento ni evaluación para mirar qué es lo que está pasando. Aquí hay una serie de críticas donde dice reglamentación y requisitos excesivos, falta e inoperancia de las garantías para los promotores y desconocimiento. Aquí marqué con asterisco porque estas 2 siguientes no dependen de una reglamentación, sino son más de contexto y de políticas de largo plazo. Esto digo que son rumores porque no hay soporte, solamente después de 2 décadas se ha intentado reconstruir lo que ha pasado. Lamentablemente, pero es así. Ahora se están haciendo entrevistas, se está mirando la prensa, hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la misión de observación electoral para recuperar esa información y tratar de ver quiénes fueron los promotores, cómo lo hicieron, porque no existen esos registros. Se habla que los promotores de las revocatorias del mandato han sido en su mayoría los candidatos derrotados en las contiendas electorales o los rivales políticos del mandatario. Eso es un hecho, es una tendencia que vemos que no solamente es en mi país, sino en general en la región. También se ha notado un incremento, cuando uno mira las cifras y las estadísticas, que en los años preelectorales el asunto se dispara. El 2014 es un año electoral muy importante en Colombia, es elecciones de Congreso de la República y presidenciales, marzo y mayo del próximo año, y eso ha hecho que obviamente este año los intentos hayan aumentado, y lo vamos a ver más adelante. La sustentación de la mayoría de las revocatorias es la insatisfacción general de la ciudadanía. En 2 o 3 casos se ha hecho referencia al incumplimiento del programa, pero por obvias razones no es fácil soportar ese argumento, por tiempo y porque en parte sí se está cumpliendo, pero son políticas de más largo plazo. Entonces lo que prima es la insatisfacción generalizada.
Hablando con los promotores, le preguntaba, bueno, ¿cuáles son? O leyendo los argumentos que escriben ante la registraduría en algunos casos cuando lo especifican, y se da uno cuenta que son problemas estructurales, es decir, problemas de educación, de vivienda, de infraestructura. En el caso de Bogotá, la revocatoria que se le hace contra el alcalde, hablan de los huecos de la capital, de que no hay escuelas suficientes, de que el Transmilenio no nos sirve. Entonces uno se queda como pensando y dice, bueno, ¿a qué se está haciendo referencia? Son problemas más que todo estructurales, y eso también pasa a nivel de la mayoría de los municipios, donde son problemas, digamos, históricos y característicos de la sociedad. Me decía un exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, que había tantos motivos como personas para la revocatoria. Cada quien expresa un sentimiento de insatisfacción por algo, por el hueco frente a su casa, porque no tiene el cupo del colegio, porque perdió el empleo. Lo decía él como afectado de un intento de revocatoria y ahora como promotor de otra revocatoria, el juego político. Algo que también caracteriza los procesos en Colombia es los bajos niveles de participación. Entonces, digamos, en general en Colombia es el 50%, digamos, las nacionales, y las locales llega hasta un 40%, ¿no? Entonces a veces hay puntos hacia arriba y hacia abajo, pero no pasa de esos niveles. Cuando se habla de la inoperancia de las garantías para los promotores, unos hablan de que porque no existe la financiación. Aquí hay que reflexionar mucho acerca de este tema, porque no necesariamente, si es cierto que sin plata no es difícil hacer política, el hecho de que haya plata de por medio no significa que va a ser un éxito. Yo traigo a colación aquí un fenómeno que se da en Colombia con el voto en blanco. En Colombia el voto en blanco tiene efectos jurídicos plenos. Siempre lo ha tenido desde el 85 y a partir del 2005 plenos, es decir, el candidato es el señor voto en blanco. En Colombia existe la reposición de gastos de campaña, por cada voto se repone un determinado número de pesos. El voto en blanco, tiene efectos jurídicos plenos desde el 2003, era totalmente nuevo, desconocido que había un candidato, señor voto en blanco, por decirlo de alguna manera, y sin embargo triunfó en un municipio, y así progresivamente para cada elecciones ha ido aumentando el éxito del voto en blanco. Y de un momento acá, en los últimos procesos, han aparecido promotores del voto en blanco que abogan por la reposición de esa plata. Entonces, bueno, aquí lo que se ve es un negocio, ¿no? Pero bueno, es otro problema. Simplemente se invita a reflexionar la conveniencia o no de esa financiación. Problemas de seguridad. Ustedes habrán escuchado que en Colombia nos caracteriza en la última década la presencia de guerrilla, parapolítica, grupos al margen de la ley, los denominados BACRIM. Entonces son procesos y son características de todos los procesos electorales y de la vida cotidiana, o sea, no es algo adicional o que tenga que ver únicamente con la revocatoria del mandato. Les decía que este año es un año preelectoral y eso ha llevado que ahora se hayan aumentado esos intentos. Entonces miramos acá cómo tenemos para enero de este año, cuando se cumplía el primer requisito, el primer año, 39 intentos, es decir, 39 intentos era de seguimiento de prensa. El 2 de enero, muchos de los promotores fueron a los medios de comunicación a manifestarse, entre ellos obviamente en el caso de Bogotá. Se les decía, bueno, antes para que ustedes puedan inscribir una revocatoria, las reglas se cambiaron, ustedes deben traer las firmas, no es necesario que vengan a hacerlo, pero la cosa era el manifestarse. Lo llamativo de eso es que a mediados de año, agosto del presente, hay 29, pero solo 9 son de las anunciadas en enero. Eso nos dice ya algo. Si ustedes miran esta tabla, encontrarán que en estos 8 meses, solo 10 han sido, no fueron certificadas, bueno, 10 no certificadas por la firma. Hay 12 que están en recursos de apelación, unas están certificadas, otras no. Una culminó el proceso, todo el proceso,
y no superó la segunda etapa del proceso. La última, hay dos notificadas, una estaba para que fuera votada el 25 de agosto, pero se interpuso una tutela, entonces fue suspendida, y la otra está para el 15 de septiembre, es decir, la tendencia está igual. Miremos entonces estos datos. Es el caso de la elección de Bogotá. No voy a entrar en detalle, observen, les coloqué unos números grandes y en diferentes colores porque son cruciales para ver el efecto de las reformas. El censo electoral, la participación, como Gustavo Petro gana la alcaldía según las reglas de juego, pero con una mayoría relativa, solo el 32%, donde la suma de la oposición es el 65%, ustedes ven esos datos. ¿Quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro es un economista, un político muy aguerrido, que se le ha enfrentado a la clase política tradicional, al presidente Uribe. Ustedes habrán escuchado, a raíz de sus fuertes debates y argumentos, 60 miembros del Congreso terminaron en prisión y en juicios, algunos ya condenados. Entonces es una persona que se ha enfrentado a la clase política, al presidente Uribe, a los procesos, ha denunciado los procesos de corrupción, tanto así que el anterior alcalde de Bogotá fue el único, era su compartidario del mismo partido, y lo acusó desde un principio, y fue el único que sacó a relucir esos problemas, mientras que el resto se quedó callado. ¿Quién es Gómez Méndez, el promotor de la revocatoria? Es uno de los herederos de las familias más prominentes conservadoras del país, y que si al caso ustedes han escuchado de Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, él se presenta por la lista uribista, el fenómeno uribista, y como cabeza de lista, pero sale en quinta posición. Es un desconocido en la arena política, que se está dando a conocer a través de este proceso, otra tendencia que se observa en la mayoría de los promotores. Vean ustedes esta tabla. Vamos a ver, entonces hay dos grandes etapas. La primera, la reforma con la ley del 94, y posteriormente la reforma del 2002, que es vigente. Hay una tercera legislación, que es un proyecto de ley no vigente, pero que está en proceso, que disminuye más las características de este proceso. No voy a entrar en detalle, dejaremos esto acá para que ustedes lo miren. Es importante ver las cifras, ver los requisitos, como en la primera instancia se requería para escribir una revocatoria el 5 por 1000 del censo electoral. Eso se suprimió para la segunda etapa. Si ustedes observan, van a ver los cambios abruptos que hay del número de apoyos necesarios. Con la primera ley se necesitaban alrededor de 900.000 firmas, hoy en día solo se necesitan alrededor de 300.000 firmas, lo pueden ver, y con el proyecto de reforma, que no está aún vigente, se necesitarían nomás 216 firmas, y se cambia el referente del censo electoral. Eso para la primera etapa. En la segunda etapa, verán ustedes cómo existe un umbral de participación y un umbral de decisión. Se pasa del 60 al 55 y en el proyecto al 40. Y la decisión se pasó del 60 al 50 a la mitad más 1. Ese permanece, pero obviamente eso se visualiza en la disminución, lo cual incrementó el número de intentos de revocatoria, pero en la práctica siguen sin funcionar. Ahora miremos esto en gráficos para visualizar. Desen ustedes cuenta cómo las firmas disminuyen, de acuerdo a las legislaciones, ese impacto, cómo el censo de referencia aumenta. Alguien hablaba ayer que deberían participar solamente en ese proceso la gente que votó en ese evento electoral. Eso era en Colombia, sí, lo cual obviamente se derogó en la primera reforma porque decía que se estaba limitando la posibilidad y que era muy difícil comprobar quiénes habían sufragado y quiénes no. Bueno, entonces eso conllevó a ese cambio. En la segunda gráfica podemos ver el censo y el umbral de participación, es decir, el primero,
cómo estaba limitado a quienes participaron en la elección y posteriormente cómo se amplía y se disminuye asimismo el umbral de decisión, lo cual tampoco implica que haya prosperado. Y aquí obviamente también la decisión 60-51-40 y con los datos reales del actual alcalde, con los promedios de participación, pues vemos que se lograría revocar al alcalde con menos de la votación que él tuvo, ¿no? Como fue de cuando fue electo alcalde, y con solamente un 5% del censo electoral. Bien, finalmente, eso nos lleva a reflexionar sobre varias cosas. ¿Es legítimo revocar a un mandatario con una participación inferior al 25% del padrón electoral? Bogotá es la capital de la República, tiene un censo electoral de 5 millones. ¿Debe ser la ciudadanía o los adversarios del mandatario quienes deben promover y liderar los procesos revocatorios? Eso lo cuestionó ayer Janina y estoy de acuerdo con ella, lo pongo ya entre paréntesis, porque bueno, ellos lo pueden liderar, pero en definitiva es la población que dice el sí o no, tienen el poder, o sea que ahí podríamos dejarlo. ¿Es conveniente revocar a mandatarios elegidos democráticamente por una votación inferior a la que obtuvieron? ¿Qué debe ser más fácil, elegir o revocar? Eso en el caso y en el contexto colombiano, ¿cierto? Colombia, lo que la caracteriza es los bajos niveles de participación y obviamente como estos porcentajes están ligados a esa participación, pues hacen que ese fenómeno se dé. Y esto es representativo no solamente de Bogotá, sino de varios municipios del país. Adicionalmente, y ya para terminar, cuando realmente a la gente le toca algo, la participación sí aumenta, y hay dos casos específicos. Uno, el pasado 9 a 8 de agosto, con una consulta popular. En Piedras, un municipio del Huila, unos departamentos del país, se le preguntó a la ciudadanía si querían que se explotara el oro. Y ellos mayoritariamente dijeron que no. No la consulta popular es vinculante, el tema no. Pero sin embargo se llevó a cabo como algo simbólico y los niveles de participación fueron supremamente altos. Entonces ahí uno se cuestiona si le interesa, no le interesa, eso de una parte. En otra ocasión se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo en que le cambiaran el día del mercado. Ustedes saben lo que es para un pueblo, un municipio, el día de mercado, ¿cierto? El alcalde quería cambiarlo del sábado al domingo, la gente se manifestó y fue abrumadoramente participativo ese evento. Entonces eso me llama la atención porque parece que cuando realmente le toca la fibra, lo que sí le interesa al ciudadano, el asunto se manifiesta de otra manera. Bien, creo que solo me pasé un minuto. Gracias. Muchas gracias a la doctora Beatriz Franco Cuervo, que ha abordado el tema la revocatoria en Colombia. Seguimos con el desarrollo de este seminario internacional, Revocatoria en Debate, Experiencia, Perú y América Latina. Es oportunidad para presentar al profesor investigador Franklin Ramírez Gallegos, profesor investigador titular de Flaxo, Ecuador, en el programa de Estudios Políticos y Sociología. Además de profesor invitado de Sociología y Ciencia Política en diversas universidades latinoamericanas, sus líneas de investigación son acción colectiva, conflicto y democracia, participación, movimientos sociales e instituciones políticas y Estado, cambio político y postneoliberalismo en América Latina. Además, ha sido asesor de políticas públicas, cuenta con diversas publicaciones en libros, capítulos en libros, revistas académicas y publicaciones no académicas sobre las materias de su especialidad. Señoras y señores, le brindamos un fuerte aplauso al profesor investigador Franklin Ramírez Gallego. Desarrollará el tema la revocatoria en el Ecuador. Bueno, buenas noches con todos y todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento, en especial a Fernando Tuesta por la invitación a participar en este evento.
Efectivamente, yo voy a tratar en estos minutos el caso de los procesos revocatorios en Ecuador, concentrándome en lo fundamental en el reciente periodo que yo denomino postconstitucional para aludir a lo que ha acontecido en el proceso político del Ecuador luego de la aprobación de la nueva Carta Magna en el año 2008. Antes de entrar a este punto, sin embargo, quisiera contextualizar un poco la emergencia de la revocatoria del mandato como dispositivo, como mecanismo de democracia directa en el régimen político ecuatoriano. Una primera constatación a situar es que el revocatorio como mecanismo de democracia directa, el revocatorio del mandato, se instala en el ordenamiento político ecuatoriano a través de una consulta popular, a través de un mecanismo de democracia directa en el año de 1997. Esta consulta es convocada luego de la primera interrupción presidencial de las 3 que ha tenido el Ecuador entre 97 y 2007, la caída de Abdalá Bucaram en el marco de un ciclo de movilización social que había arrancado en el año de 90 con fuerza con la emergencia del movimiento indígena. La movilización social se articuló con una crisis política, con una crisis de legitimidad de la representación política que provocó, entre otras cuestiones, la caída del presidente Abdalá Bucaram, que había sido elegido 7 meses antes. Se trataba de la primera interrupción presidencial del periodo y a raíz de esta caída presidencial, que se ensanjó en los límites de la legalidad para el traspaso del mandato, el Congreso convocó a una consulta popular con 14 preguntas. Las primeras aludían al tema de legitimar lo que actuó el Congreso sobre la caída de Bucaram, a convocar una asamblea constitucional que no constituyente. Entre otras preguntas, la pregunta número 13 aludía precisamente al tema de la puesta en vigencia de la revocatoria de mandato. De algún modo, la clase política que había actuado al filo de la ley en esta crisis, con la convocatoria a consulta, daba una señal de apertura al sistema político, de apertura al juego político a través de la convocatoria a la consulta popular y de la incorporación de esta figura de la revocatoria del mandato. ¿Puedes avanzar? Eso. La pregunta exactamente de la consulta del 97 decía: ¿está usted de acuerdo que la Constitución política contemple el principio de la revocatoria del mandato de quienes, habiendo sido elegidos por el voto popular, incumplan con las normas morales, legales y de eficiencia atinentes al ejercicio de sus funciones de conformidad con la ley? Insisto, esta era la pregunta 13 de 14. Ahí puse un cuadro pequeño sobre los resultados en relación a esta pregunta. En votos totales, prácticamente el 40% de los ecuatorianos se pronunció por el sí, el 26% por el no, votos nulos 23%, votos blancos 11%. En votos válidos la proporción era más o menos 60-40. Esto fue aprobado entonces por la voluntad popular en la consulta del 97. ¿Puedes avanzar? A raíz de eso hay todo un proceso, una trayectoria de institucionalización de esta figura de la revocatoria del mandato. La pregunta 14 de la consulta del año 97 señalaba si el pueblo estaba de acuerdo con que todas las reformas estipuladas en esa consulta entraran en vigencia automáticamente en la Constitución y que luego sean consagradas y ratificadas por la Asamblea Constitucional. Así fue. En el 97 entran en marcha estas reformas aprobadas por el pueblo. En el 98 se ratifican en una Asamblea Constitucional que en lo posterior se declaró de modo polémico como Asamblea Constituyente. En el 2000 y 2001, en el marco de la nueva Constitución política, se consagra la ley de elecciones y un reglamento específico para convocatoria de la consulta popular y de las revocatorias de mandato. Sin embargo, a lo largo de este periodo, es decir, desde el año 97 hasta el año 2009, todo el ciclo, digamos, que tuvo vigencia, en el que tuvo vigencia la Constitución de 1998,
que ha sido calificada por algunos como la constitución del neoliberalismo con rostro social, puesto que se suponía que era una constitución donde se avanzó en las reformas de mercado, pero al mismo tiempo se incorporaron una multiplicidad de demandas sociales del movimiento indígena, del movimiento popular, entre otras las demandas de ampliación de la participación popular, de la participación democrática, el reconocimiento de derechos sociales y los derechos colectivos. Por eso esta constitución es vista como una suerte de avance de las reformas neoliberales, pero al mismo tiempo de extensión de ciertos derechos y mecanismos de participación. En cualquier caso, la paradoja es que en este ciclo se institucionaliza, se consagra, se reconoce el mecanismo de revocatoria del mandato. Se han documentado de ciertos intentos de activación y de uso de la revocatoria, pero ningún proceso fue efectivamente llevado a término durante una década. Es solo con la Constitución del 2008 cuando se reconfigura el escenario previo y se avanza en el uso y en la activación de los mecanismos de revocatoria del mandato. ¿Puedes avanzar? Aquí la hipótesis que he venido siguiendo en los últimos trabajos al respecto es que entre la Constitución del 2008 y el 98 hay una flexibilización en el uso para el uso popular de este mecanismo. Esta tabla sintetiza algunas de las dimensiones en las que es posible hacer el seguimiento de esta flexibilización. Rápidamente quisiera insistir en tres cuestiones. A nivel de los causales, la Constitución del 98, como sugería Janine ayer, tienen que ver con se puede revocar a una autoridad que haya tenga abierta una causa por actos de corrupción o que incumpla de modo injustificado con su plan de trabajo. Esto decía la Constitución del 98, la Constitución del 2008 no anuncia causales en el texto, en la Carta Magna, pero las desarrolla en la ley orgánica, sobre todo el Código de la Democracia que se aprueba en el año 2009. Las condiciones, estas son bastante estándar a nivel regional, a nivel global quizás, como hemos visto. Por casos de corrupción pueden presentarse en cualquier momento, en la Constitución del 98. En la misma Constitución solo se puede presentar después del primer año y antes del último, y solo puede presentarse una sola vez. Esto, en la Constitución del 2008 se quita el causal de revocatoria por corrupción y se ratifican las otras dos cuestiones. Una de las grandes modificaciones entre la Constitución del 98 y el 2008 es que en la nueva Constitución se pueden revocar a todas las autoridades, incluso el presidente o la presidenta de la República, y no solo a diputados, alcaldes, prefectos y autoridades locales como estaba asignado en la Constitución del 98. También se modifica, y este parece ser que es uno de los mecanismos que incentivarían el mayor dinamismo del revocatorio del mandato en el periodo vigente, en el ciclo vigente, se baja el número de firmas requeridas para activar el proceso, de 30% en la Constitución del 2008 a 10% en la Constitución del 2008, 10% para todas las autoridades y 15% para el presidente de la República. Y de igual modo, la última modificación en los principios constitucionales que tiene un carácter sustantivo tiene que ver con los umbrales para la aprobación de la revocatoria. En la Constitución del 98 se señalaba que se trataba de la mayoría absoluta del total de sufragantes, mientras que en la Constitución del 2008 solo se habla de la mayoría absoluta de los votos válidos, ¿no? Entonces esto marca una gran diferencia. ¿Puedes avanzar? En este nuevo marco constitucional, por primera vez en la historia democrática del Ecuador, se activan efectivamente procesos revocatorios, ¿no? Antes del año 2010, cuando ya están en juego, ya están en vigencia la Constitución y el Código de la Democracia, que es el que regula los procesos electorales y los mecanismos de democracia directa, no se había activado ningún proceso de revocatoria del mandato. En este periodo se encaminan 784 solicitudes y son convocados 78 procesos electorales. En este escenario, sin embargo, y aquí hay algo que da un carácter particular al vigente periodo, no se trata solo de un ciclo en el que la revocatoria del mandato emerge y se activa por primera vez en la historia democrática del país, sino que
Hay además una reacción político-institucional de los poderes instituidos, concretamente los gobiernos locales, contra este dinamismo. Esto es a lo que yo me refiero como el proceso de contención de los revocatorios del mandato por parte de las autoridades locales. Me refiero al hecho de que a inicios del año 2011, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, que agrupa a 225 alcaldías del país, presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la revocatoria del mandato, que luego tiene como efecto unas reformas en la Asamblea Nacional que ya voy a presentar, que a su vez tienen como efecto contener, frenar, literalmente frenar en seco el dinamismo que había adquirido durante 2 años, 2010 y 2011, la revocatoria del mandato. ¿Puedes avanzar? Cuando uno compara rápidamente, ya no los principios constitucionales, sino los reglamentos que ajustan los procedimientos para convocar al proceso revocatorio, siempre pensando en estos 2 hitos políticos en el país, la Constitución del 98 y la Constitución del 2008, se observan algunas cuestiones. Solo me interesa en este cuadro que ciertamente ustedes no lo ven bien, me interesa precisar cómo es que estas demandas de los gobiernos locales recondujeron las reglas de juego de la revocatoria del mandato y tuvieron como efecto desincentivar el uso de las revocatorias, ¿no? En primer lugar, se cambia el porcentaje de firmas requeridas para la activación de los revocatorias. Se hace se abre un umbral que atiende a un criterio de proporcionalidad de la población. Los cantones más pequeños, menores de 5.000 habitantes, tienen que tener más porcentaje de firmas, 25%, y los territorios, las circunscripciones que tienen más de 300.000 habitantes se quedan con el 10% que estaba estipulado en la Constitución, y hay una gradación ahí desde menos de 5.000 habitantes hasta más de 300.000, ¿no? Entonces el umbral de firmas pasa de un criterio fijo de 10% a un criterio más elástico entre 10 y 25% según el peso poblacional de las circunscripciones. En segundo lugar, y lo más importante, y aquí encontré una cosa que sería muy bueno discutir al revisar bien esta presentación. El Consejo Nacional Electoral asume mucho más protagonismo en el proceso no solo de aceptación, sino de revisión y de admisión de las causas de revocatoria del mandato. Si en el Código de la Democracia del 2009 simplemente se decía que el Consejo Nacional Electoral verificaría las firmas y si eran auténticas se procede a la convocatoria, en las reformas del 2011, aquellas solicitadas por los poderes locales, se le asignan mayores poderes sobre la revocatoria del mandato, sobre la admisión de la revocatoria del mandato al Consejo Electoral. El Consejo Electoral debe revisar la motivación de la solicitud, debe notificar a la autoridad que está siendo revocada para que aquella responda en forma documentada sobre el motivo de la solicitud, y finalmente el Consejo tiene la potestad de resolver y de admitir o no esta solicitud. Esto cambia largamente el procedimiento fijado en el Código de la Democracia de 2009. Sin embargo, cuando uno revisa la ley de elecciones y sobre todo el reglamento de la convocatoria del 2000 y 2001, se encuentra que esta figura ya estaba globalmente instituida. El Tribunal Supremo debía verificar el cumplimiento de las firmas y notificaba a la autoridad para que en 3 días presente su defensa, ¿no? De algún modo las reformas del 2011 parece que entraron en diálogo con la ley de elecciones y reglamento de la convocatoria de 2000 y 2001. Otra reforma sustantiva en 2011 es que se marca con toda claridad entre los criterios de admisión de la solicitud no solo la comprobación de la identidad de los proponentes, de su habilitación como sujetos políticos, sino, cito textualmente, se requiere una determinación clara y precisa de los motivos de la revocatoria del mandato. Es decir, los peticionarios deben fundamentar con mucho más detalle
las razones de su solicitud de revocatoria del mandato, que a su vez deben estar asociadas a 3 cuestiones: el incumplimiento del plan de trabajo, el incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana y el incumplimiento de otras obligaciones fijadas en la Constitución y en la ley. Esto cambia y procura precisar el campo de aplicación de la revocatoria del mandato y vuelve más, digamos, menos gaseoso, menos impreciso los causales para la revocatoria, en relación a los cuales el Código de la Democracia del 2009 no precisaba mayor cuestión. Yo diría, el cambio del porcentaje en las firmas, el mayor peso del del Consejo Electoral en el proceso de admisión de las revocatorias y en la modificación de las causales y sobre todo de las razones por las cuales los peticionarios pueden viabilizar una revocatoria del mandato son los principales mecanismos que alteran el juego del revocatorio en el Ecuador desde el 2011. ¿Puede avanzar? El efecto de estas reformas fue inmediato y disminuyó el número de solicitudes de revocatoria y además el número de revocatorios efectivamente convocados. En cualquier caso, decíamos que hubo 784 solicitudes de revocatorio. De esas, 98% fueron dirigidas contra las autoridades locales, prefectos, que es la autoridad provincial, alcaldes, concejales, presidentes y vocales de juntas parroquiales. Las juntas parroquiales son un nivel de gobierno a nivel rural que se creó por demanda del movimiento indígena a mediados de los años 90. 2% de estas 784 solicitudes han sido dirigidas contra el presidente de la República, 3 solicitudes, contra el presidente de la Asamblea Nacional, 1 solicitud, y contra diversos asambleístas, 12 solicitudes. Ninguna de estas han prosperado. De las 784 iniciativas, 730 fueron encaminadas antes de la reforma de mayo 2012. ¿Puedes avanzar? De esas 730, 136 presentaron efectivamente firmas, 78, como decía, se activaron procesos electorales de revocatorio efectivamente, 286 entraron en una fase de transición, es decir, fueron las solicitudes de revocatoria del mandato que fueron presentadas justo antes de las reformas de mayo de 2011 y debieron ajustarse a esta reforma. De esas, solo 43 presentaron finalmente todas las condiciones para ser calificadas, y además de estas 43 se presentaron 54 nuevas solicitudes ya en el marco de las nuevas regulaciones. De todas estas, ninguna ha sido efectivamente, se decantó efectivamente en un proceso revocatorio. ¿Puedo avanzar? Al ver los 78 procesos que efectivamente se convocaron, se constatan algunas cuestiones. En primer lugar, se dirigieron todas a las autoridades locales, con excepción del prefecto. A todas las autoridades locales se les encaminó procesos revocatorios, menos a los prefectos. El 51% de los revocatorios del mandato se efectuaron a nivel de los gobiernos municipales, alcaldes y concejales, y el 49% hacia estos gobiernos parroquiales, a estos gobiernos rurales, sea en la figura del presidente o de los vocales de juntas parroquiales. Además, como vamos a ver, hay una mayor propensión del revocatorio en la región litoral, en la costa del país, si comparamos con las otras 2 regiones, la sierra, la región central y la región amazónica. Acá está el cuadro. Los alcaldes recibieron 22% de las revocatorias efectivamente encaminadas, los concejales del 29%, eso del 51%, los vocales de las juntas parroquiales rurales 39% y los presidentes, lo que está en verde, presidentes de juntas parroquiales rurales, el 10%. Acá es un cuadro donde se ve la distribución regional de los revocatorios por autoridad, ¿no? Los alcaldes, 9 procesos revocatorios en la costa, 3 en la sierra y 5 en la Amazonía.
concejales, 11 en la costa, 11 en la sierra y 1 en la Amazonía. ¿Puedes avanzar? Como se observa además que los concejales son la figura que tiene mayor propensión a ser revocado en sus mandatos, con el 39%. Los alcaldes y los presidentes de la Junta Parroquial prácticamente están en un umbral similar entre 35 y 37.5%. Solo 10% de los vocales de las juntas parroquiales han sido revocados luego de los procesos electorales abiertos en relación a la continuidad o no de ellos en sus cargos. Y, ¿puedes avanzar? Ahí está un cuadro que resume aquello. 17 procesos electorales abiertos contra alcaldes, 11 no revocados, 6 revocados. A los concejales 23 procesos electorales, no revocados 14, revocados 9, en su totalidad serían 78 procesos electorales, no revocados 57, revocados 21, que creo que no coincidimos en la cifra, que vos tenías 20, habrá que ver. Cuando uno analiza la revocatoria de los alcaldes, que es algo en lo que yo me concentré, y quise advertir si es que había una mayor propensión al revocatorio de los alcaldes según el peso poblacional, digamos, según la extensión de las circunscripciones en las que tuvieron lugar estos procesos. En los 17 casos analizados de los alcaldes encontré que hay cantones donde hubo procesos revocatorios que van entre 1.400 habitantes, en el caso de Morona, Santiago, hasta 35.000 en Huaquillas, en la frontera con el Perú. Digamos, hay 2 cantones con menos de 5.000 habitantes, 6 cantones de entre 5.000 y 10.000 habitantes y 9 cantones de entre 10.000 y 50.000 habitantes que han tenido procesos revocatorios. Y los resultados en relación a los efectivamente revocados, que son 5, son más o menos indistintos, ¿no? Fue revocado el alcalde de Pablo VI, que es la circunscripción territorial de menor población, 1.400, pero también fue revocado el alcalde de Baños, que es una ciudad con prácticamente 20.000 habitantes. Es decir, que no parece fácil asociar la dimensión de la suscripción electoral con la probabilidad del revocatorio. Al analizar la revocatoria de alcalde en relación a los partidos políticos, se observa que los 3 partidos que son más fuertes a nivel local, el partido Alianza País de Correa, el partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez y el partido Pachacútec, el brazo electoral del movimiento indígena, son los 3 partidos que mayores impugnaciones recibieron por la vía de los revocatorios del mandato. Alianza País recibió 6 revocatorios, en ningún caso sus autoridades electas fueron derrotadas. El partido Sociedad Patriótica se le abrieron 3 procesos, fue revocado en 2, y Pachacútec también 3 procesos y fueron revocados solo en una ocasión. Lo que se observa con más nitidez es que han sido revocadas las autoridades de movimientos locales. Las autoridades que provienen de partidos que tienen presencia nacional tendrían menor probabilidad de ser revocadas que aquellas que son de coaliciones locales sin implantación regional ni nacional. En suma, para ir terminando, lo que se observa en el caso ecuatoriano es que 2 ciclos claramente contrapuestos, el del 98 y el 2007, donde hay un marco institucional, una severa crisis política, 3 caídas presidenciales, pero el uso de la revocatoria del mandato no se activa, y el periodo posterior a la nueva constitución, digamos 2009-2012, donde hay un nuevo marco institucional, se flexibilizan ciertas condiciones, hay una avalancha de procesos revocatorios que abren una tensión entre este mecanismo de democracia directa y los poderes instituidos, los gobiernos locales que reaccionan contra esta dinámica inusitada, inédita en el paisaje democrático del país sobre la activación de las reformas democráticas. La Asamblea efectúa las reformas y contiene largamente
los procesos revocatorios que se habían activado en los años previos. Así, entre mayo 2011 y abril del 2012 se presentaron 54 solicitudes de revocatoria del mandato, es decir, 5 por mes prácticamente. Mientras que entre 2009 y 2011 se presentaron 26 solicitudes por mes. Posterior a las reformas no hay revocatorios y antes de las reformas, como hemos visto, 78 procesos revocatorios. Para cerrar, 3 cuestiones. La primera, efectivamente, observar cómo la modificación de los marcos constitucionales entre 98 y 2008 sí flexibiliza el uso de las condiciones de revocatorio del mandato, particularmente en relación al umbral de firmas requerido para el efecto, se baja de 30 a 10, pero a mi modo de ver también está en juego, se suele hacer alusión en este sentido a variables de tipo institucional, a problemas como la descentralización del Estado para explicar por qué es la revocatoria del mandato. Sin embargo, a mí me parece que es fundamental en el caso ecuatoriano observar que en este periodo hay un reacomodo global de las fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como local. Los partidos que habían dominado la dinámica democrática desde el 79 hasta el 2008 entran en crisis política. Hay un cambio en las coaliciones políticas locales y me parece que las revocatorias del mandato forman parte de este juego de reacomodo de las fuerzas políticas a nivel nacional y local. Surge una fuerza como Alianza País que no tenía ninguna representación hasta 2007 y que ahora es la fuerza hegemónica largamente a nivel nacional, y esto supone un reacomodo de las fuerzas locales. Al mismo tiempo, me parece que habría que explorar la hipótesis sobre la vinculación entre cierta recuperación de la confianza en la institucionalidad política global y el uso de los mecanismos participativos en cada país. En el caso ecuatoriano, desde el 2008 se advierte una recuperación de la confianza en la dinámica democrática, en las instituciones, y esto podría explicar de algún modo su mayor activación. Y finalmente se observa cómo efectivamente el modo en que los poderes instituidos contienen la democracia directa marca la cancha y puede generar una desactivación y un desincentivo al uso de este mecanismo en la participación popular. Esto es algo que está largamente en el debate en el Perú en estos días. Hoy leía un artículo en El Comercio al respecto. Pero me parece que más que pensar en las limitaciones que se colocan en la revocatoria del mandato, sería necesario imaginar diseños institucionales que, sin menoscabar el derecho a la democracia directa, no trasladen, como en el caso ecuatoriano, demasiadas prerrogativas y poderes al órgano electoral para juzgar si es que una determinada demanda de revocatoria debe o no ser admitida. Me parece que aquí sería fundamental inyectar mecanismos deliberativos de corte ciudadano, social, que puedan entrar a resolver estos dilemas, ¿no? O sea, hasta qué punto, con qué causales jugamos, cuáles son los umbrales, bajo qué condiciones, quién debe decidir aquello. Me parece que tal como se prefiguró la solución en Ecuador, se traslada de la esfera de la participación popular a la esfera de los poderes instituidos, con lo cual queda debilitado ciertamente el mecanismo. No se trata de no pensar en la necesidad de reformar para que el flujo de la democracia directa no antagonice con la representación democrática, pero quizás hay una solución intermedia que supone cuerpos deliberativos públicos, sociales, ciudadanos que puedan deliberar, jurados ciudadanos, mecanismos asociativos de diverso tipo que puedan, jurados ciudadanos configurados al azar, etcétera, etcétera, que puedan pronunciarse respecto a la viabilidad de estas revocatorias del mandato, porque si no quedamos en el impasse entre participación popular, o sea, democracia participativa y democracia representativa. Me parece que la imaginería democrática para resolver esta tensión debe apuntar a un mayor protagonismo social y de nuevos dispositivos como son aquellos ligados a la democracia deliberativa. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Franklin Ravine Gallegos, que abordó el tema la revocatoria en el Ecuador. Señoras y señores, hacemos un alto, un breve receso, un coffee break, y luego retornamos con la exposición del doctor Fernando Tuesta Soldevilla.